Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto tenerlos esta tarde, que puedan acompañarnos. Y recuerden, por favor, no se olviden de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Leti Asensio y Metamorfosis, Vida y Muerte. Estamos en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Estamos también en nuestro canal de TikTok y recuerden también que esta entrevista se está transmitiendo en este momento de forma simultánea en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, y que posteriormente, una vez que concluya, ustedes podrán descargar el podcast en nuestra plataforma de Spotify, de Ajay Radio y en las otras plataformas que ustedes conocen a través de nuestra estación de radio de promoestereo.com. Y ustedes tendrán acceso a todos los podcasts y podrán replicarlo y podrán compartirlo con alguien pues que pueda ser de utilidad la información que nosotros compartimos con ustedes. Y bueno, fíjense que seguimos todavía teniendo esta necesidad de generar conciencia sobre el cáncer de pulmón que estuvimos hablando la semana pasada. Recordemos que el día 17 de noviembre fue el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y como tenemos varios eventos, es para nosotros muy importante compartir con ustedes estas actividades para generar pues aún mayor conciencia de esta enfermedad, poderla atender de manera temprana y poder conocer pues la diversidad que ahora se ha especificado con respecto al cáncer de pulmón, que ya nos hablaban nuestros expertos la semana pasada, pero que hoy vamos a tener otros expertos de esta misma línea de estudio del cáncer de pulmón, que nos van a hablar ahora del cáncer de pulmón, pero EGFR, que ya ahorita nos explicarán de qué se trata, y que estamos también con otro programa más que ya les platicarán ellos, que es Enfrentándote, porque pues vamos a tener pues una serie de actividades que nos gustaría compartir. Les voy a presentar a mis invitados de esta tarde para que ustedes los conozcan. Quiero inicialmente presentarles al doctor David José Heredia Vázquez. Él realizó la licenciatura de médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él realizó la especialidad en medicina interna del Hospital Juárez de México, la subespecialidad en oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología y el curso de alta especialidad en oncología torácica. Actualmente está adscrito al Departamento de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido al programa Metamorfosis. Un gusto que esté compartiendo el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor. Quiero presentarles también a la doctora Norma Janet Hernández Pedro. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas del Laboratorio de Medicina Personalizada en el Instituto Nacional de Cancerología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de sociedades internacionales como International Association for the Study Lung Cancer and American Association for Cancer Research. Doctora, bienvenida a Metamorfosis también y un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí ayudando a entender a los pacientes de qué se trata estos programas. Bienvenida, doctora. Y finalmente quiero darle la bienvenida a la doctora Jenny Turcot. Ella se ha desempeñado como nutrióloga e investigadora en la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología. Es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua con licenciatura en nutrición de la UNAM, con mención honorífica en maestría y doctorado en ciencias de la salud. Ella también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha tenido varias publicaciones en revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, la doctora también ha participado en diferentes escenarios internacionales y pues doctora su trayectoria muy vasta también en la parte de docencia y un gusto que nos pueda compartir el día de hoy pues este conocimiento acerca de la nutrición relacionada con el cáncer de pulmón. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a iniciar. La semana pasada nos daban un poquito el panorama de cómo está la situación del cáncer de pulmón, pero hablábamos de un tipo de cáncer en particular, de cáncer de pulmón, ALK,
y hoy vamos a hablar de otro tipo de cáncer que es FFR, que me gustaría que nos pudieran como ayudar para entender de qué se trata este tipo de cáncer en particular, por qué estas iniciales y cuáles son como las principales características que a lo mejor pudiéramos ubicar de este tipo de cáncer. No sé si aquí nos pueda ayudar, doctor Heredia, a tomar un poquito de panorama de cómo estamos y de cuáles son como estas características específicas o factores incluso de riesgo para este tipo de cáncer en particular. Pues sí, mira, muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, la verdad es que el tema de cáncer de pulmón es algo que nos apasiona a todos los que estamos aquí y como ya vieron, pues es un equipo multidisciplinario, ¿no? Remarcar que pues en la actualidad necesitamos de un grupo de especialistas para el tratamiento. ¿Y por qué es esto? Posiblemente ya les han comentado en algunos foros, pues la importancia del cáncer de pulmón, ¿no? Y cáncer de pulmón, pues desafortunadamente en el mundo sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer. O sea, alrededor de 2 millones de personas se diagnostican. En México es un poquito menos, pero creemos que hay un infradiagnóstico. Y asociado a este infradiagnóstico es que también los pacientes llegan o diagnosticamos, ¿verdad?, en etapas avanzadas. Una etapa avanzada es aquella que, pues ya sea que no es operable o ya hizo metástasis, que es cuando el tumor se disemina a otros órganos, ¿no? Entonces, pues en ese escenario estamos, pues 70-80% de los pacientes que llegan a la consulta ya llegan con metástasis y pues es todavía un área de oportunidad, ¿no? Por eso se están implementando todos los programas de detección. La detección oportuna, el tamizaje, pues está muy demostrado que ha disminuido la mortalidad, entonces es parte de los esfuerzos también que se están haciendo para detectar a los pacientes en etapas más tempranas. Y bueno, ¿cuál es la importancia ya entrando de lleno al EGFR, ¿no? Sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, y esto lo sabemos pues en primer mundo, ¿no? Eh, Aparte del tabaco, pues no solo se asocia a eso, sino el tabaco pues es un problema en el mundo, ¿no? Porque se asocia a enfermedades respiratorias, sobre todo EPOC y algunos otros tipos de cánceres. Pero pues una de las cosas que primero se empezó a detectar, pues que se asoció, ¿verdad? El tabaco al cáncer, fue el cáncer de pulmón. Entonces, en México, esto es un poquito diferente. De hecho, tenemos ya estadística de algunos años atrás y esto es algo que siempre les hacemos como mucho énfasis. Y es que en México existen otros factores de riesgo. De hecho, hasta 40% de los pacientes pueden no tener antecedente de haber fumado. Entonces, hay algunos otros factores que son importantes, por ejemplo, la exposición a humo de leña. Todavía, pues en México hay muchas comunidades en las que se cocina con leña y esto está bien determinado. De hecho, son algunos estudios que se realizaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde el índice de exposición, ¿no? Ellos establecieron unos valores y se vio que en México es un factor importante. Entonces, y ahorita vamos a entrar de lleno a lo de GFR, pero hay otros factores como infecciones, tuberculosis, eso también en México no está bien determinado, pero lo sabemos por población en otros países, y también algunos otros factores como la enfermedad del POC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, algo que es importante y que siempre decimos cuando hablamos sobre cáncer de pulmón, aparte de su importancia en la salud pública, es que pues se sigue teniendo un estigma, ¿no? O sea, de que el cáncer de pulmón prácticamente solo lo tienen los que fumaron y la verdad es que no es así. O sea, con estas estadísticas tan importantes es que de hecho nuestra población y la que estamos enfocando estos dos eventos, el de GFR y ALK, la mayoría son no fumadores. Entonces, desde ahí vamos viendo que es una población diferente, ¿no? Que llega a paciente más joven. No son los típicos pacientes que llegan si tú ves la estadística, más o menos 65, 70 años, pues es la edad de presentación del cáncer de pulmón. Pero aquí no, aquí son más jóvenes. EGFR sí tiene un rango un poquito más amplio, o sea, tenemos pacientes de mayor edad que tienen EGFR y ALKs al revés, ALKs luego son más jóvenes, ¿no? Pero si tienes un paciente joven, sobre todo mujer, también es un factor que se pudiera asociar a la presencia de estas mutaciones. Y
antes de pues entrar más en detalle de lo de las mutaciones, que seguramente la doctora Norma nos va a poder platicar un poquito más de todo esto, pues es nada más como decirles cómo tratamos el cáncer ahorita, ¿no? Ok. Entonces, el cáncer, ahora el cáncer de pulmón, desde hace algunos años es más, se está tornando más complejo, ¿no? Pero justo hacemos estos eventos para educar. Y es que ahora Mm. ya no solo damos quimio, ya hacemos la selección del paciente de acuerdo a un perfil. Entonces, estos eventos están dirigidos a pacientes específicos. ¿Cómo hacemos este perfil? En el tumor, buscamos mutaciones. Entonces, puede ser que mandemos el tejido o hacer una secuenciación, que es buscar más genes y determinar si el paciente va a ser candidato a un tratamiento tomado, a inmunoterapia o combinaciones de quimio con inmuno. Entonces, eso es lo que hacemos ahora. Y es que es importante porque hasta la mitad de los pacientes van a tener algún blanco terapéutico que vamos a poder nosotros dar algún tratamiento específico, ya no solo quimio. Y por ejemplo, el GFR, los asiáticos, pues, es algo muy común en la población asiática. Hasta 50% de los pacientes pueden tener esta mutación de cáncer de pulmón. Y en México, en el mundo es 15, pero la importancia de por qué queremos hacer esto, sobre todo a nivel México y Latinoamérica también, cómo nos hacer la difusión de la información, es que hasta el 35% pudiera ser en México el EGFR. Entonces, sí es algo muy frecuente y es algo que no, pues muchas veces no se tienen conocimiento. Ok, doctor, muchas gracias. Y quisiera preguntarle, doctora Hernández, a veces escuchamos estos términos que nos mencionaba el doctor de la mutación, de la secuenciación, y nos hace seguramente irnos a la parte genética, a esta cuestión de los genes. Pero pues yo sé que usted es experta en eso, entonces no sé si nos pueda platicar un poquito en qué consiste esto, cómo es que pues ¿por qué se llama así? Cáncer de pulmón EGFR. ¿Y cómo es que nosotros podemos identificar que tenemos ese tipo de cáncer en particular? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de EGFR. De hecho, son unas siglas de un receptor que se encuentra en las células de forma normal. Su nombre es factor de crecimiento epidérmico y es una proteína que funciona para hacer que las células se puedan reproducir, que sigan creciendo. O sea, son células en el cuerpo que funcionan de manera normal. Sin embargo, estas alteraciones se dan frecuentemente por, como ya mencionaron, exposición a carcinogénicos. ¿Qué son los carcinogénicos? Son sustancias que pueden alterar a nivel eh, genético, al nivel del DNA, producir alteraciones que van a provocar que la proteína funcione de una forma aberrante. Esto quiere decir que va a hacer que las células tengan un descontrol en cómo se van a muerte y van a seguir creciendo. Entonces, esto se conoce ya como un tumor y este tumor va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y puede invadir otros órganos. Entonces, aquí es donde se pierde el control de la célula. Este receptor es muy importante porque ya les mencioné, o sea, funciona para el crecimiento normal de la célula. Eh, ¿Por qué se llama IGFR? Por sus siglas en inglés. Y existen diferentes alteraciones en este receptor. No es una alteración en particular. Existen dos que son muy conocidas, que es una deleción del exón 19 y la alteración L858R, que es una mutación en específico. Entonces, la deleción lo que va a hacer es perder un fragmento de la secuencia de DNA y la mutación L858R es una mutación específica, es un cambio de una base, lo que va a también provocar que estas células sigan reproduciéndose. Es importante también mencionar que existen varias formas de hacer la detección para este tipo de alteraciones. Se pueden hacer desde tejido, desde la biopsia que se tomó al paciente inicialmente para hacer el diagnóstico. También se pueden hacer en sangre, que son nuevas técnicas que se utilizan menos invasivas y que también pueden brindar la información para conocer qué tipo de alteraciones se tienen.
Respecto a cómo se diagnostica, existen varias técnicas. Hay una técnica que se conoce como PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Lo que hace esto es tener una secuencia y ver dónde se presenta la alteración. La otra es mediante microscopía, y lo que se analiza es qué tanto se expresa esta proteína en el tumor. Y otra es la secuenciación de nueva generación, que aquí también lo que hace en estos estudios es ver en qué parte se presenta la alteración. Entonces, dependiendo del tipo de alteración que se tenga, también va a ser la forma en que el medicamento puede funcionar. Entonces, también es muy importante que los pacientes sepan que aunque tengan una alteración en FGFR, cada alteración puede funcionar de distinta forma. Entonces, eso es muy importante que lo conozca su médico tratante para que le pueda otorgar un tratamiento, que en este caso son tratamientos dirigidos. Doctora, esas pruebas que nos menciona, ¿quién las realiza? ¿Quién lleva a cabo como todos estos procesos, digamos, para poder determinar el tipo de cáncer en particular que alguien puede tener? Esas pruebas se pueden hacer aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Hay un área especialista en ver eh, qué tanto se expresa la proteína, qué tanto se puede perder este tipo de proteínas. Nosotros en el laboratorio hacemos pruebas de secuenciación de nueva generación. También hacemos pruebas de PCR y hay laboratorios, hay muy pocos, de hecho, en México, en donde se realizan este tipo de pruebas tan específicas para ver qué tipo de alteraciones se tienen. Entiendo que esto es muy importante determinarlo porque el tratamiento será como muy específico, justo para poder atender pues digamos, esta forma en cómo se reproducen las células. Yo quisiera preguntar, si yo soy paciente de cáncer de pulmón y yo quiero saber qué tipo de células, nombre y apellido que tenga mi cáncer de pulmón, yo puedo acudir al Instituto Nacional de Cancerología para que me puedan realizar estas pruebas y entonces tener oportunidad de, pues, poder hablar, digamos, de un tratamiento específico, cosas que me puedan ayudar a mí como paciente. Sí, inicialmente se hace el diagnóstico con la parte médica. Ellos son los que consideran respecto a qué tipo em, de variantes clínicas pueden utilizar para ver si ese paciente es candidato a hacerse las pruebas. Entonces, como ya mencionó el doctor Heredia, si es una mujer, si es joven, si tiene exposición a humo de leña, probablemente sea una candidata a realizarse ese tipo de pruebas. Ok, doctora, gracias. Quisiera preguntarle al doctor Heredia. Doctor, entiendo que en el instituto hay una unidad funcional que es pues toda una sesión específica para cada paciente, donde varios especialistas analizan pues la situación, los estudios y establecen un tratamiento específico basado en el diagnóstico. ¿Cómo se hace esto y cómo identifican, por ejemplo, en particular este tipo de pacientes EGFR para que ya pueda ser derivado a programas específicos que dentro de la unidad torácica ustedes también tienen? Ok, sí. Mira, comentando un poquito, sumando a lo que ya dijo Norma, ¿cómo llega un paciente con nosotros? La mayoría de nuestros pacientes, como es un Instituto Nacional de Cáncer, ya llegan con diagnóstico. Sin embargo, hay pacientes en los que hay sospecha. Entonces, es el paciente en el que pues ya estamos pensando que debutó con síntomas respiratorios, es decir, tos, falta de aire, dolor torácico. Ya estamos sospechando, ¿no? Eh, Generalmente ya pasó por un médico general, un neumólogo, porque pues, son síntomas muy generales, si se fijan, o sea, pues, hasta una gripa te puede dar los mismos síntomas, ¿no? Pero que ya entonces le hicieron un estudio de imagen, un paciente que lo tiene tos de meses, ¿no?
una radiografía y ya salió que tiene pues un tumor, ¿no? Una imagen, en la radiografía pues es el estudio que generalmente casi todos los médicos indican de primera instancia, pero pues es un estudio que no nos ayuda mucho, pues se ve ahí una imagen, pero pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Generalmente eso se complementa con una tomografía y la mayoría de nuestros pacientes ya llegan con una tomografía. Algunos ya con una biopsia, que el paciente puede haber sido sometido a algún procedimiento invasivo, ¿no? Para al final el diagnóstico de cáncer hasta la actualidad, porque hay cuestiones de que todavía se está haciendo cuando se sospecha y no hay mucho tejido, se puede hacer por biopsia líquida, o sea, tomar sangre y ver, pero lo más estándar, o sea, lo que todavía es más rutinario es hacer una biopsia, que es la manera en la que el patólogo ve el tejido y ve si es algo tumoral, ¿no? O sea, si es cáncer, ¿no? Si es cáncer de pulmón. Se corren marcadores para ver si el origen es de pulmón. Que Entonces muchos doctor, ya llegan con este perdón que lo diagnóstico. interrumpa, biopsia es extraer un pedacito de esa Exacto. tumoración para que entonces el experto, el patólogo pueda revisarla y pueda entonces determinar que el origen pueda ser de pulmón, ¿cierto? Exactamente, sí. Muchas veces los pacientes cuando llegan con metástasis, muchas veces no llegan solo con tumor en el tórax, ¿no? A veces inclusive pueden tener ganglios, ¿no? Entonces, a Ok. veces los pacientes tienen un ganglio, se toma una biopsia, se analiza y resulta que es cáncer, pero cuando corres marcadores de específicos, puede que el origen sea del pulmón. Entonces, en la mayoría de los casos, la biopsia se toma de pulmón, porque pues es el tejido principal, ¿no? De hecho, cuando llegó un paciente con una lesión o una imagen sospechosa de que es cáncer, porque hay características en la tomografía que hacen pensar en que es un tumor, se hace la biopsia ahí en el instituto. Es una biopsia que le llamamos transcutánea o guiada por TAC. ¿Cómo se hace? A través de la misma tomografía, que es el aparato que ya muchos pacientes ya conocen. Por ahí se hace una toma de imagen, se ve dónde está el tumor y los médicos radiólogos intervencionistas a través de una aguja gruesa toman directamente el tejido. Entonces Ujú. es un procedimiento invasivo, pero que no requiere hacerse en quirófano. Entonces los pacientes se hace la biopsia. Si no hubo complicaciones en ese momento, nada más se queda en vigilancia unos momentos, pues minutos, unas 10 15 minutos si todo está bien, ven que no haya ningún problema y se puede ir de alta ese mismo día. Entonces es un procedimiento pues relativamente rápido, pero pues aquí en el instituto se hace de manera muy constante, entonces se tiene mucha experiencia con este procedimiento. Entonces son como los dos escenarios en los que pudiera llegar el paciente. Paciente que le vamos a hacer la biopsia o el paciente que ya tiene el diagnóstico, pero casi todos tienen la sospecha. Habrá ocasiones en las que se toma una biopsia y que no salga que es cáncer, entonces el paciente se refiere a la institución correspondiente, pero así es Ok. como llegan, ¿no? Entonces, después, ¿qué sucede? El paciente ya tiene un diagnóstico confirmado de cáncer es, y es como dos grandes subgrupos de cáncer de pulmón, células pequeñas, células no pequeñas. Nos vamos a enfocar en las células no pequeñas, que es el más común, que Ujú. es el que se presenta más frecuentemente estas alteraciones. Y dentro de estas células no pequeñas, el adenocarcinoma, que es el más común, y le sigue el epidermoide. ¿Por qué les comento esto? Porque así es como nosotros vamos diciéndole al paciente, mira, tienes un cáncer de pulmón, es el más frecuente, y si es un adeno, de cajón va para el perfil mutacional o el perfil genómico, independientemente de si fumó o no fumó, ¿sí? Porque el epidermoide se asocia a pacientes que fumaron. Y no es que Ok. no hagamos este perfil en pacientes que tienen esta variante que es epidermoide. Pacientes que no fumaron y que tienen que se llama epidermoide, también les podemos correr un perfil. ¿Por qué? Por la sospecha que tenemos de que también pudiera tener una mutación. Entonces, como bien comentó Norma, podemos hacer un perfil básico que es relativamente rápido, 5 o 10 días máximo, porque se hace con la técnica que ya dijo PCR, y ya ahí nos detecta si tiene el EGFR. Ok. Entonces, ahí es cuando nosotros ya todo lo corremos a la par. Cuando ya el paciente llega con nosotros y que ya tiene diagnóstico, ahí está la pregunta que me hacía doctora de
todo el equipo. El paciente se puede comentar ya con el diagnóstico, inclusive ya se pudo haber adelantado si ya teníamos tejido, ya haber mandado el tejido y ya nada más complementar los estudios que nosotros le llamamos de estadificación para descartar dónde hay metástasis, porque pues el pulmón luego hace metástasis en hueso, en hígado, en cerebro. Entonces mandamos PET, mandamos el perfil, mandamos resonancia magnética. Entonces, cuando nosotros ya comentamos el caso del paciente, ya tenemos casi toda la información completa. Y en esa sesión decidimos, bueno, este paciente tiene tal cosa, falta el perfil o ya salió el perfil, para ese mismo día decirle cuál va a ser el tratamiento. Entonces, sí es, justamente por eso se comenta en equipo, porque si el paciente requiere de, por ejemplo, radioterapia, se envía radioterapia. Si el paciente se está considerando para alguna cosa quirúrgica, ahí está el cirujano y también nos apoya. O si el paciente nada más va a requerir un manejo médico, pues nosotros lo vemos en la consulta y le explicamos el tratamiento. Muy bien, doctor. Y aquí quisiera preguntarle, doctora Jenny, justo es importante en este abordaje de varios especialistas, está incluida pues la atención nutricia, está incluida la atención psicológica, hay diferentes especialidades que fortalecen mucho la atención y que creo que es una de las características que tiene el Instituto Nacional de Cancerología, trabajar en unidades funcionales. Y sobre todo porque siempre tenemos una inquietud, bueno, ya me van a dar el tratamiento, empezamos a conocer los tratamientos, ¿no? A conocer de qué se trata el abordaje que van a hacer con quimios, con radios, con cirugía, dependiendo de lo que discutan como especialistas. Pero otra pregunta común es, ¿qué voy a comer? ¿Cuál va a ser como mi oportunidad específica de alimentos prohibidos, de alimentos que sí son recomendables? Porque siempre tenemos como esa inquietud. Empezaría por preguntarle, ¿cómo podríamos ubicar la incorporación de nutriólogo en este contexto del cáncer de pulmón y cómo podemos ir fortaleciendo pues toda esta inquietud de la alimentación en nuestros pacientes? Claro que sí. Pues bueno, sí es importante el abordaje nutricional, por supuesto, pero ¿cómo introducirlo? Bueno, pues primero el paciente, ya nada más por tener cáncer, ya se le considera como un riesgo nutricional, ¿no? Y hay que sumar, pues, cuál es el estado nutricional actual que tiene el paciente y aparte considerar los efectos secundarios en cuanto a implicación nutricional que están asociados al tratamiento oncológico, ¿no? En este caso, el tratamiento con EGFR positivo. Entonces, pues primero, si el paciente se considera que tiene un buen estado nutricional, que no ha tenido una pérdida de peso involuntaria, que está comiendo bien, que su apetito no ha sido afectado, o sabemos factores que nos dan una buena señal, pues con que al nutriólogo lo visiten una vez al mes, pues a lo mejor no hay mucho tema, ¿no? O sea, se lleva, pero sí se tiene que llevar un seguimiento constante a la par del tratamiento oncológico. Si el tratamiento, digo, perdón, si el paciente ya tiene un riesgo nutricional, incluso antes de recibir el tratamiento, y aparte el tratamiento puede llegar a promover síntomas gastrointestinales como es la diarrea, como es mucositis, o sea, como nivela daño del sistema digestivo, pues el seguimiento nutricional sí tiene que ser por lo menos cada 2 semanas para que lo que se vaya sumando o lo que se vaya corrigiendo, pues se vaya adaptando al plan de alimentación y no sea únicamente pues orientación inicial, porque pues puede cambiar mucho y luego se van limitando mucho en el tipo de alimentos que comen y pues no siempre tienen que limitarse. La idea es darle o sea, ir de la mano con el paciente para ayudarle a cuáles son las mejores opciones para consumir o cuáles no, cuándo evitarlas, cuándo sí. Básicamente, sí se tiene que llevar un abordaje muy continuo con ellos. Y esto también dependerá seguramente del abordaje de tratamiento, ¿verdad, doctora? Porque pues dependerá a lo mejor si la quimioterapia me genera ciertos efectos ya esperados por el propio manejo terapéutico, pues eso también impactará en la alimentación. Si yo tengo náusea, pues mi alimentación no será como la habitual, porque seguramente habrá medidas que ustedes como expertos en el área de nutrición nos puedan compartir algunas formas a lo mejor del control de esos malestares y que eso puede fortalecer muchísimo la calidad de vida de los pacientes, que es básicamente el objetivo de todos, ¿no?
Sí, efectivamente, el tipo de tratamiento que reciben los pacientes es determinante en el tipo de orientación nutricional que van a recibir. Ujú. Así como en pacientes que son GFR positivos necesitan una orientación dirigida a evitar la diarrea o de alguna manera mantenerla en control, porque es muchas veces un efecto inevitable, pero siempre se puede hablar de cierto control para evitar un deterioro nutricional, para evitar deshidratación, etcétera. Entonces, pues sí, con este tipo de pacientes se dirige más que nada a la parte gastrointestinal, pero por ejemplo hay otros tipos de tratamientos o mutaciones, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de pacientes con ALK, pues tienden a subir mucho de peso, entonces es Sí. completamente contrario a lo que se trataría a lo mejor con los pacientes con EGFR, pero bueno, también es importante destacar que cada paciente hay que verlo de manera individual porque pues, puede atravesar distintas situaciones, pero básicamente nos concentramos en este tipo de tratamiento, en evitar síntomas gastrointestinales que puedan deteriorar el estado nutricional. Pero sí se tiene que considerar pues, el tipo de tratamiento que están recibiendo para saber más o menos qué tipo de abordaje y sobre todo en materia de prevención, para que tengan, pues que no tengan recorte de dosis, a veces que se tiene que disminuir la dosis por el efecto tan fuerte adverso en diarrea o algo así, o incluso hasta suspender el tratamiento. Entonces, si se tiene un buen control dietético, pues va a ayudar a que las dosis se reciban completas continuamente, que no haya suspensión de tratamiento y que sea más llevadero. Al final de cuentas, todo esto afecta en la calidad de vida de los pacientes y entonces tener un buen control dietético les va a permitir pues llevar un buen seguimiento oncológico. Y esto pues me parece sumamente relevante, doctora Jenny, porque pues a veces también tenemos como a lo mejor la opción de decir voy con el nutriólogo, pero es un nutriólogo especializado. Usted está como dándonos el panorama de que debe el nutriólogo conocer el cáncer, pero además el cáncer de pulmón en este caso y saber cuáles son las especificaciones de este tipo de cáncer en particular de pulmón, el ALECA que estuvimos platicando la vez pasada y el EGFR también, porque cada uno tiene sus particularidades y eso creo que es lo valioso que podemos también trabajar de forma multidisciplinaria. Y aquí quisiera preguntarles, ustedes que están diariamente en contacto con los pacientes, el paciente cómo se ve afectado emocionalmente ante la enfermedad oncológica del cáncer de pulmón en particular, en tener que hacer cambios desde la alimentación, al recibir la información de que tenemos estas mutaciones, estas cuestiones específicas del cáncer EGFR y cómo se ve impactado la cuestión emocional tanto del paciente como la familia. ¿Qué han ustedes detectado en este tipo de cáncer? Sí, fíjate que quería comentar algo al respecto de las, inclusive dentro del evento también es uno de los módulos que incluimos la parte de psicología. Tenemos un buen equipo de psicología y algo importante de la unidad es que aparte de todos los esfuerzos que hacemos como equipo, también mucho de lo que se hace en la unidad es generar información científica. Entonces, el equipo de nutrición tiene varios, inclusive protocolos de investigación donde han demostrado que la nutrición pues es muy importante en cuanto a, y no solo, no nomás nutrición viéndolo como qué como y qué no como, ¿verdad? Sino todo lo que implica. El paciente, muchos pacientes con cáncer llegan con falta de apetito, muchos pacientes con cáncer llegan ya Ujú. desnutridos y aparte el asesoramiento nutricional que ya llevan por tratamiento específico. Por ejemplo, nos faltó comentar un poquito nada más que este tipo de tratamientos, sobre todo el GFR un poco más que ALK, el que damos más frecuente en la unidad suele dar diarrea. Entonces, sí es algo que es un tema que pues se tiene que abordar de una manera como pues más amplia, ¿no? Y en eso nos ayuda mucho el equipo de nutrición. Y volviendo al tema de psicología, de hecho, justamente en esta misma línea de que se hace algo de investigación, también sabemos por lo que se ha hecho en la unidad, se ha detectado, porque evaluamos a los pacientes, así como se les hace una valoración nutricional, también se les hace una valoración psicológica para ver pues el estado emocional, ¿no? Y muchos pacientes, hasta un tercio, pueden llegar con algún síntoma o signo, ¿verdad?, de ansiedad o depresión. Ya hay varios trabajos que tenemos reportados que es la enfermedad psiquiátrica, o sea, tanto pues ya muy marcada, con síntomas muy francos,
hasta la que no está tan diagnosticada, ¿verdad? De que el paciente, pues, tú lo ves y pues parece que no tiene nada, pero en realidad ya tiene síntomas de ansiedad y depresión, pues en el paciente con cáncer de pulmón es muy alta. Claro, Entonces, pues justamente como dice, por todo lo que implica, o sea, desde el propio diagnóstico de cáncer, desde decir, tienes cáncer, pues cómo lo asocia a la gente, ¿no? La mayoría de claro, las personas que les hemos preguntado dicen, bueno, pues muerte, ¿no? Entonces, justamente por eso es que toda esta parte educativa también tiene la intención de que pues ya no es lo mismo, ¿no? El cáncer de pulmón ahorita hace muchos años. Entonces, pero también la parte, aparte de propiamente la ansiedad y depresión que genera el diagnóstico, sí, sí detectamos muchas necesidades psicológicas del paciente y no solo el paciente, sino del familiar o del cuidador. Muchos de nuestros pacientes luego no nos dicen, pero tienen el estrés o el distrés económico, es decir, claro. de todo lo que implica económicamente, a veces vienen de muy lejos, vienen de Oaxaca, vienen de Chiapas. Entonces, ese es un estrés para la familia y para el paciente, ¿no? Aparte de la propia enfermedad. Entonces, esta parte, como dirían, ¿no? Los psicólogos, que es el humano es un bio psicosocial, Claro. ellos pues tienes que tenerlo en cuenta. Entonces ahí es donde justamente por eso también una de las pláticas que vamos a incluir, aparte propiamente la de psicología, síntomas relacionados con la enfermedad y los trastornos relacionados, la importancia de que tiene la familia, ¿no? En el paciente con cáncer. Entonces, nosotros, justamente como comenta doctora, pues al trabajar en conjunto, tomamos muy en cuenta esta parte de psicología. Y si desde el diagnóstico, o sea, desde tener una valoración psicológica, identificar, porque justamente el primer paso para todo es diagnosticar, ¿no? Identificar. Si el Ujú. paciente puede ser abordado por un plan de psicología estructurado, pero si el paciente tiene ya algo más difícil o más que requiera una evaluación ya de un médico psiquiatra, también se canaliza con el psiquiatra para que el paciente reciba un tratamiento dirigido. Y yo creo que es muy importante enfatizarle a la audiencia que en este momento nos está escuchando que pues el abordaje, como ya vieron, tiene que ser multidisciplinario porque siempre hay un área específica de atención por diversos especialistas y que bueno, en el caso de psicología, que es mi área, pues también nosotros tenemos que estar como atentos a conocer la enfermedad oncológica, las particularidades de cada tipo de cáncer, también porque algunos favorecen más alguna sintomatología ansiosa o depresiva, ¿no? Y que los tratamientos tienen que ser como muy directivos también para poder ayudar a los pacientes y por tanto a la familia, porque bien decía el doctor, pues bueno, forma parte este paciente de un grupo social, de un grupo familiar que impacta pues a todos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y quisiera que nos empezaran a platicar un poco más sobre este evento que conozco que se va a realizar el día 8 de diciembre, si no mal recuerdo. Ustedes, por favor, me confirman, por favor, la fecha. Y pues quisiera que nos compartieran a quién va dirigido, qué es lo que vamos a encontrar, cuáles son como las cosas que nosotros necesitamos para poder llegar y formar parte de este evento. Entonces, cualquiera que quisiera tomar la palabra para que nos empiecen a platicar sobre este programa en específico de EGFR, que al final, pues estas siglas le nombraron al programa Enfrentándote, ¿no? Que encaja perfectamente con, pues lo que tenemos que hacer ante un cáncer, pues es dar como todo un seguimiento y atención y darle frente de la mejor manera y con todo el equipo con lo que puedan acompañar al paciente. Pero platíquenos, por favor, de este evento. Sí, mira, el evento, pues ya vieron, realmente vamos a estar presentes todo el equipo multidisciplinario. El evento se va a realizar el 8 de diciembre, al de las 11 a las 3 de la tarde, en las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología, en el auditorio. Es un evento libre, es enfocado a pacientes, pero también para familiares de pacientes. Y va a haber van a haber en el programa, va a haber diversas pláticas, son diversos módulos. El módulo de contenido científico,
diagnóstico, que es la parte de qué es el cáncer y qué es el FR, ¿no? Lo que ya estuvimos platicando, pero también va a estar el módulo de neumología, eso nos faltó mencionar también, posiblemente lo platicaron en el de ALECA, neumología y rehabilitación, que parte fundamental o paciente con cáncer de pulmón va a pasar por el neumólogo, va a requerir incluso capacitación para el uso de oxígeno, pero también para el control de síntomas respiratorios y la rehabilitación pulmonar que hemos visto que es fundamental para la reincorporación del paciente pues a sus actividades rutinarias, ¿no? El módulo de nutrición, como ya vieron que es fundamental, realmente nosotros todos los pacientes los mandamos a nutrición, si no está desnutrido, una valoración, como dijo Jenny cada mes, y la parte de psicología. Entonces, por eso son pláticas muy cortas, ¿no? Inclusive consideramos también incluir algunos testimonios de pacientes, porque qué mejor manera de que los mismos pacientes conozcan sobre el cáncer, ¿no? De quien lo padece, ¿no? De Por supuesto. quien vive la enfermedad. Entonces, es un evento dirigido, hecho para los pacientes. Y aquí quisiera preguntarle, doctora Jenny, denos la premisa un poquitito de qué es lo que va a tocar la parte de nutrición en este evento para que también pues vayamos compartiendo con la audiencia Metamorfosis y se animen todos y si tienen, ya saben, algún familiar, alguien cercano que tenga este tipo de cáncer de pulmón, pues avísenle porque realmente pues uno aprende de los expertos y teniendo de viva voz, pues creo que pues podemos aclarar muchas de las dudas que a veces nos quedamos y puede ser muy enriquecedor para todos. Pero platíquenos, denos la premisa, doctora Jenny. Claro que sí, muchas gracias. Pues realmente, como lo mencionaba el doctor Heredia, la investigación en nutrición y cáncer ha avanzado mucho en los últimos años y se ha reconocido el efecto antiinflamatorio que puede tener ciertos nutrimentos, ¿no? En el cuerpo humano y eso nos permite plantear la hipótesis de que realmente la dieta puede respaldar el tratamiento en los pacientes con cáncer y como es en este caso en pacientes con EGFR positivos, pues hay suplementos alimenticios que probablemente puedan ser de beneficio en los pacientes, siempre y cuando sean recomendados también por un nutriólogo, ¿no? Experto en el área, como podemos hablar de algún aminoácido, de probióticos o alguna cosa extra que nos permita tanto en la prevención como en el control de la diarrea o de estos síntomas gastrointestinales que se presentan asociados a este tratamiento, ¿no? Y que así pueden los pacientes poder recibir de una mejor manera y con un bienestar, básicamente, los tratamientos, ¿no? Entonces vamos a hablar, pues sí, de cosas mucho más específicas en cuanto a nutrición. Por ejemplo, es importante mencionar que a nivel de cáncer de pulmón, pues muchas veces el efecto que ejercen los hidratos de carbono es mayor trabajo hacia el pulmón. Y entonces, así como tanto en el COVID, como en cáncer de pulmón, como en EPOC, el limitar el consumo de carbohidratos y elegir muy bien la calidad de los carbohidratos pues va a ayudar a minimizar pues estos síntomas a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, en aquellos que reciben o requieren oxígeno. Entonces, pues sí se van a tratar temas un poquito más específicos pues en estas pláticas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y doctora Hernández, quisiera preguntarle, el programa anterior estuvimos como platicando, nos dejaron un poquito a la imaginación que va a haber mucho más proyectos relacionados con el cáncer de pulmón, porque pues ya vimos como varias especificaciones, pero igual no sé si nos pueda compartir un poquito de cuáles pudieran ser los probables proyectos que podemos tener en puerta para que la gente esté como muy atenta, muy pendiente. Ya vimos que primero ALK y ahorita tenemos EFRG, perdón, EGFR, para que podamos ir como conociendo un poquito más, pero nos comparte algunos proyectos que tengan por ahí ustedes en puerta. Bueno, yo creo que sí es muy importante también que el paciente pueda conocer qué tipo de alteración tiene. O sea, yo creo que esta parte es fundamental porque no todos los pacientes presentan la misma alteración. También no todos los pacientes pueden beneficiarse de un mismo tratamiento. Entonces, sí es importante que el paciente pueda saber qué tipo de alteración tiene y si puede recibir un tratamiento en específico.
Aquí en el instituto estamos llevando a cabo varios proyectos también de investigación para ver cuál es la frecuencia con la que se presentan este tipo de alteraciones, porque también no se conoce, es una alteración que se ha descrito tanto en Asia como en Europa, pero en Latinoamérica todavía no tenemos completamente cuál es la frecuencia con la que se presentan este tipo de alteraciones. Es muy importante también saber que ALK es una alteración que tiene un tipo de tratamiento, tal vez funcione igual que en el GPR, sin embargo no se pueden beneficiar del mismo tratamiento. La otra cosa importante, que el tratamiento específico obviamente les va a incrementar la calidad de vida a sus pacientes, también va a incrementar la supervivencia y van a tener una mucho mejor respuesta a un tratamiento específico que a los pacientes que reciban una quimioterapia citotóxica. Entonces, también es muy importante que se acerquen a preguntar cuáles son los efectos adversos que pueden tener, cómo funcionan o que les podemos resolver las dudas de cómo funcionan este tipo de alteraciones, también platicar con ellos cuál es la diferencia entre, pues no sé, una lesión, que no es lo mismo que una mutación. Entonces, Claro. eso yo creo que es algo también fundamental para el paciente que conozca qué tipo de alteración tiene. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos nuevamente a este programa que tienen en el Instituto Nacional de Cancerología, específicamente en la unidad funcional, eh, en la parte específicamente que se llama Enfrentándote, que tiene que ver con este tipo de cáncer de pulmón EGFR. Y por favor, doctor, reafírmenos por favor el día, la hora y el lugar donde podemos acudir para pues tener la oportunidad de escucharlos, de compartir con ustedes y de poder tener alternativas, pues a hacerle frente justamente a este tipo de cáncer de pulmón. Sí, claro. Nada más quería agregar, ya para finalizar la sesión, el evento recordarles el 8 de diciembre en el auditorio del Instituto Nacional de Cancerología, entrada libre, a partir de las 11 a las 3 de la tarde. Y pues bueno, esta es el inicio esperamos, ¿verdad? De toda una serie de esfuerzos para muchas otras pláticas, porque ya vieron, si ahorita nos vamos a echar una mañana completa para hablar solo de una alteración molecular, otro día también para otra alteración molecular. Así lo queremos hacer para otros escenarios, ¿no? Inmunoterapia, detección oportuna, sobre Ujú. todo, ahorita también ya vieron, estuvo las jornadas de detección de cáncer de pulmón. El programa Detecto es un programa ya muy bien establecido. Si el paciente, si la persona, porque no es paciente todavía, ¿verdad? Cumple criterios de alto riesgo para tener cáncer de pulmón, puede hablar al programa Detecto. Si cumple los criterios, son paciente fumador, más de 20 índice tabáquico, mayor de 50 años, con exposición a humo de leña, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es, pueden hablar, lo valoran y se puede incluir al programa si cumple los criterios. Que eso es Perfecto. lo que estamos tratando de hacer ahora, detectar al paciente, porque pues todas estas pláticas son en enfermedad avanzada, lo cual hemos tenido pues muchos avances, lo van a ver, van a ver que realmente cáncer de pulmón es algo que está cambiando y tenemos muy buenas opciones, pero últimamente pues, lo que queremos hacer es generar mucha conciencia, mucho ruido para Claro. tratar de identificar a los pacientes pues antes de que nos lleguen con estas etapas tan avanzadas, porque inclusive los pacientes con EGFR, para finalizar, ya tenemos un tratamiento blanco en etapa temprana. Entonces, pues, la ciencia está evolucionando mucho, entonces estos espacios pues nos dan el, podemos compartir, ¿verdad? Para toda esta información que está saliendo con los pacientes, que muchas veces pues no nos da tiempo en la consulta porque es Por demasiado supuesto. la información. Entonces, a todos los pacientes están invitados, no importa de la institución que sean, porque pues sabemos que hay pacientes en todas las instituciones que están recibiendo este tipo de tratamientos y pues son bienvenidos a acudir a nuestro evento.
Y bueno, solamente para finalizar, tengo entendido que también se va a transmitir por vía remota. Entonces, si nos los permiten, comprometiéndolos un poco a ustedes, que nos puedan compartir el link o nos puedan compartir el código por el cual la gente puede ingresar también de forma virtual, porque pues una de las misiones importantes donde también Metamorfosis se une es la difusión a nivel latinoamericano para que las personas que nos escuchan en otros países también puedan formar parte de estas grandes campañas que actualmente el Instituto Nacional de Cancerología está ofreciéndoles y no hay que desaprovechar las oportunidades. Entonces, pues los comprometo a que nos pasen después el link para poderlo nosotros también difundir en nuestras redes y que podamos llegar pues a esta gran convocatoria que queremos fortalecer y pues generando conciencia en este programa. Pues no me queda más que agradecer, doctor David José Heredia Vázquez, doctora Norma Hernández Pedro y doctora Jenny Turcot, que me hayan acompañado en esta tarde y que pues fortalezcamos esta gran iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología para poder impactar en las personas que padecen de cáncer de pulmón y podamos sensibilizar aún más a la población abierta. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde conmigo. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego, muy buena tarde. Pues Sí, muchas gracias, hasta luego. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos estaremos escuchando y viendo próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.